Una lección que tal vez ningún maestro de inglés te haya dado en el pasado. Hoy te voy a hablar de cómo yo, en algún momento de mi vida, en el camino hacia el aprendizaje del idioma inglés, también me sentí vulnerable, también se burlaron de mí, también tenía miedo a equivocarme y que se rieran de mí otras personas. Y este fue el momento en donde yo llegué a vivir a Canadá, a estudiar a Canadá, y yo no sabía nada de inglés. Yo anteriormente estaba estudiando en una primaria pública donde si bien te enseñaban inglés, pues te enseñaban a decir cuchara, te enseñaban a decir pollo, ya sabes. Palabras separadas, pero nada en concreto, no te enseñaban a hilar ideas. Entonces yo siempre iba bien en clases de inglés en la escuela pública, la que iba, en la primaria. Me acuerdo que estaba en sexto año y sacaba buenas calificaciones en inglés, pero te das cuenta que eso no sirve hasta que llegas a un lugar en donde es necesario hablarlo. Y fue un proceso duro. Yo tenía alrededor de 12 años, ya anteriormente había subido un video de cómo fue mi experiencia llegando a vivir y a estudiar a Canadá desde los 12 años, y lo puedes ver, probablemente haga una nueva versión, pero lo que te quiero contar hoy es que cuando yo llegué allá, a los 2 meses, más o menos, mes y medio, 2 meses, yo ya estaba incorporado en la escuela, en grado 7. Allá grado 7 es lo equivalente a primero de secundaria aquí. Entonces yo me incorporé a grade 7 en elementary school, en Vancouver, Canadá, y pues automáticamente tuve que hablar inglés, o eso era requerido de mí. Y esta escuela tenía un programa que se llamaba ESL, English as a Second Language, y yo tuve la fortuna de tener un tutor, en este caso una maestra, que también ya conté la historia de Mrs. Habib. Le agradezco bastante porque fue una excelente maestra y me enseñó una lección muy grande, ya que ella no era nativa, ella era de la India, hablaba con un acento. Aún así la escuela, el gobierno canadiense la escogió como maestra de inglés para las personas que acaban de llegar y no sabían hablar el idioma. Y esto me enseñó 2 cosas. Me enseñó que para ser un buen hablante del idioma inglés no necesitas ser nativo y no necesitas tener un acento nativo. Con esto no te quiero decir que no sea la meta hablar claramente, pero debemos de expandir nuestra mente, ¿no? Luego muchas veces los mexicanos somos muy severos, o los latinoamericanos para ese sentido, somos muy severos, de decir, si no suenas como un nativo y si no te ves como un nativo, pues simplemente no te valido como que hablas inglés. Esto lo he visto porque llevo 9 años dedicándome a la enseñanza profesional del inglés con empresas. He tenido muchos alumnos japoneses y me doy cuenta que es diferente la forma de ver las cosas de su parte. Por ejemplo, la otra vez subí un video en donde fui a una playa y me hice pasar por un turista que no hablaba español. El punto de ese video era saber si la gente estaría preparada para hablar inglés fuera de un contexto controlado, porque claro que cuando te dicen te voy a hacer un examen, te voy a hacer una prueba, pues estudias y te preparas y te mentalizas, pero que llegue alguien y te hable en inglés para saber si puedes responder en el mismo idioma. Ese era mi punto. Mi punto nunca fue decir, yo soy de tal nacionalidad o yo me creo tal. No. Yo estoy muy orgulloso de ser mexicano, estoy muy orgulloso de cómo me veo, estoy muy orgulloso de mi primer idioma, que es el español. Incluso en algún momento también estuve aprendiendo náhuatl por mi parte. Lo dejé porque era muy difícil practicar. Cuando me salí a practicar con los nativos de aquí de mi estado, les daba pena, pensaban que me estaba burlando, entonces lo dejé a un lado por eso, pero estoy muy orgulloso. Y a lo que voy con este punto es que somos muy severos y tenemos ideas muy cerradas e incluso retrógradas de lo que implica hablar bien un idioma, ¿no? A mí me pasa como maestro y me pasó. Entonces, volviendo al punto de cuando estaba yo en Canadá, me acuerdo que los primeros meses fueron muy estresantes para un niño de 12 años porque yo tenía la noción de cómo decir quiero ir al baño, pero no lo decía por miedo a que se fueran a burlar de mí. Quería participar luego, por ejemplo, en clases. Me acuerdo que me estaban enseñando, me acuerdo de una clase específicamente que me estaban enseñando
skeletal system o algo así, el sistema esquelético, o sea, los huesos. Y yo tenía la respuesta, la palabra que estaban preguntando era skeletal, o sea, esquelético. Pero ahí me dio pena porque dije, no la voy a hacer pronunciar, ¿qué tal si me equivoco? Y otro alumno lo dijo y se llevó el punto. Entonces ya después fui perdiendo el miedo, los niños también se burlaban de mí cuando pronunciaba algo mal, etcétera, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que una vez dije, it's easy, o sea, ahorita lo estoy diciendo bien, it's easy, pero en ese momento estaba aprendiendo y decía, it's easy. Entonces un niño se burló de mí y me dijo, it's sisi. O sea, sisi es una palabra como una persona que llora mucho, por así decirlo. Y tengo muchos más ejemplos como estos. Entonces, al punto que voy, y no me quiero extender mucho, es, a mí también como maestro de inglés, me pasó, me sentí vulnerable, se burlaron de mí, tuve miedo a hablarlo. Esto me pasó a una edad muy temprana, a los 12, 13 años. Pero aún así eso no quita que yo te pueda transmitir el hecho de que todos llegamos a ser vulnerables en algún momento cuando estamos aprendiendo algo nuevo, y eso no implica que no vayamos a ser expertos o vayamos a ser mejores en el futuro. Te comenté también lo del video que grabé en la playa porque quiero reflejar un poco el lado malo de nuestra mentalidad como mexicanos, y esa es de yo tengo una idea y esa idea así es. Entonces, si tú no te ves con cierta imagen de cierta nacionalidad, yo no te voy a creer, ¿no? Tenemos el caso de, por ejemplo, un maestro muy controversial que vende sus cursos en línea, que la gente pues ya no cree en él, pero creyó mucho en él precisamente porque era extranjero. No voy a decir nombres, pero debemos de quitarnos esta máscara de esta venda de los ojos, de que hablar inglés solamente es para los extranjeros, de que uno como mexicano apenas se puede defender. No, los mexicanos somos capaces de hacer cosas grandiosas, y una de ellas es hablar inglés, hablar alemán, hablar japonés perfectamente. Y es lo que te quiero transmitir. Esta es una lección que no muchos maestros te dan porque todos tienen como la intención de parecer perfectos, ¿no? Creo que toda figura pública o influencer tiene esa intención de parecer perfecto, que no pasa nada, ninguna imperfección. Yo no. Yo lo que quiero es transmitirte, soy humano como tú, a veces me despierto de buenas, a veces me despierto de malas como tú, a veces me despierto con ánimos, a veces me despierto sin ánimos, pero sabes que es normal, a todos los seres humanos nos pasa. Y sabes que yo también he sentido miedo al querer hablar inglés por miedo a que se burlen. Digo, ya no me pasa obviamente, por eso me convertí en maestro, pero me pasó en algún momento, se burlaron de mí, me sentí mal, sentí ansiedad, pero así es la vida, así pasa, y no debemos de permitir que eso nos impida lograr una de nuestras metas. Entonces, espero que te haya servido este pequeño relato de cómo yo también llegué a sentir miedo para poder hablar inglés. El mensaje raíz o la moraleja en todo esto que te estoy transmitiendo es, si tienes miedo, está bien, sí, pero la gente que tiene miedo y no hace las cosas es la gente que se va a quedar exactamente igual en el mismo lugar o peor en 20, 30 años. Y la gente que tiene miedo y aún así hace las cosas es la gente que va a avanzar poco a poco o mucho a mucho. Ya dependerá de cada quien, de su ambición, de su inteligencia, de sus oportunidades, de su estrategia también, pero es la gente que va a avanzar. No te dejes intimidar por la mayoría, por las masas que se burlan de todo. De alguien que quiere intentar algo nuevo, siempre se van a burlar. De alguien que hace las cosas distintas, siempre se van a burlar. Pero es más inteligente el que aprende a identificar a esas masas como ignorantes y seguir adelante en su camino de crecimiento, que la persona que dice, no, prefiero que no se burlen de mí, no voy a hacer nada. No pasa nada si se burlan de ti, no pasa nada si tienes miedo, hazlo con miedo, y te deseo mucho éxito. Verás que en menos tiempo de lo que tú piensas vas a poder hablar inglés como en las películas, como tu profesor de inglés o mejor que tu profesor de inglés. Yo quiero que tú seas mejor que yo, si eres mi alumno. Si no eres mi alumno, bueno, ya sabes que tengo varias opciones para que te inscribas a mis cursos, pero independientemente de eso, si es conmigo o con otra persona, te deseo muchísimo éxito. No dejes que el miedo
te paralice. Nos vemos en la siguiente y espero que esta lección que ningún maestro de inglés probablemente te haya dado en el pasado te haya servido. I'll see you next time. Mi nombre es Luis Miranda, psicólogo de la educación especializado en la enseñanza del inglés desde hace 9 años. Trabajo con empresas nacionales e internacionales en la enseñanza del inglés. Diseño planes de estudio y métodos de evaluación de manera profesional. I hope you have an excellent day. Goodbye.